Ok, ya tengo varios conectados. Me encanta que Google agrega, digamos, ¿cómo se llama? Los usuarios anónimos son animalitos. Tengo al caimán anónimo, tengo al gato anónimo, kraken anónimo, ¿cierto? Y el tejón anónimo. ¿Y el resto? Vamos a ver, chicos, somos muy pocos. Si ustedes están conectados, 8 personas al menos, 9 personas, así que tiene que haber 9 aquí. ¿Lo tienen? Profe, yo voy a intentar unirme a otro como dispositivo porque me sale que el link no es válido, entonces todavía no me he logrado. Ok, perfecto. Si no puedes, entonces me avisas para continuar, o sea, para avanzar. Y como está quedando grabado, entonces no te preocupes porque todo el material va a quedar a tu disposición. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, listo. Inicio esa S que está ahí, que dice, modela, por favor. Muy bien. Eso, gatito. Profe, pero no entendí por qué aparecemos como anónimos. Porque en este momento ustedes no están agregados como, ¿cómo se llama? La carpeta compartida. Ah, ok, ok. Me explico. No sos un usuario oficial, sino sos cualquier usuario del mundo que está en la red conectado y que tiene derecho de acceso y de edición. Entonces, el sistema no te registra con tu nombre. Ah, Probablemente lo que pretenden es proteger tu identidad. Ok, chicos. Vean. Aquí tenemos en el tablero, entonces, las técnicas que aplicamos. Aquí están en la parte de arriba, a la izquierda, las personas en verde. De hecho, puse mal vanidoso, debería de tener deportista. Para quitar eso. Ahora sí. Puse esos 4 arquetipos porque son los que más se repiten en sus trabajos. Si ustedes consideran que hace falta alguno, están en libertad de agregarlo. Y lo que estamos agregando son arquetipos. No son los nombres de las personas ni son sus ejercicios, no su modelo de comportamiento. Para poder entender un poco más, digamos, todo su bagaje como usuario. Después está un papelito que dice storyboard, un papelito que dice diagrama de flujo y un papelito que es del análisis morfológico. Cada uno de ellos tiene un color específico también. Entonces, cuando agreguemos información, si van a agregar información del story, manténganlo en celeste. Si agregan del diagrama de flujo, manténganlo en naranja. Y si agregan del morfológico, manténganlo en rosado. ¿Por qué motivo? Porque cuando triangulemos la información necesitamos saber de dónde proviene. Eso es parte del análisis narrativo, para que se demuestre la triangulación. Entonces, cuando se hace el análisis narrativo, uno dice cosas como, según se puede ver en el storyboard, existe un defecto de las cuchillas. No, existe una dificultad en el proceso de uso, en el paso tal, porque las cuchillas pierden filo. Y eso se puede fundamentar también en el diagrama de flujo debido a que en tal paso el usuario tal y tal cosa porque falta el filo de las cuchillas. ¿Comprenden? Entonces es importante mantener ese orden para que en el momento del análisis narrativo quede expuesto y quede claro que sí hay una triangulación de datos, que sí se está comparando la información que proviene de una técnica junto con la información que viene de otra técnica. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a agregar aquí datos que ustedes recuerden de los que recolectaron, que estén por supuesto relacionados con dificultades, que estén relacionados con facilidades, que estén relacionados con problemas, con ventajas, con desventajas, o sea, todo lo que nos ayuda a contestar esta pregunta grande que está en el centro. ¿Qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable? ¿Ok? Y pueden duplicar los papelitos. Ustedes le hacen clic al papelito, le dan control D y se va a generar un segundo papelito que es del mismo tamaño. Porque si sacan los originales son muy grandes, entonces se nos va a llenar el espacio en los toques. Mejor conserven el tamaño de los papelitos para que podamos tener espacio útil o bastante espacio útil. Lo primero que vamos a hacer entonces es agregar toda esta información. Ahora, ¿cómo se hace con la que ustedes tienen en este momento en sus análisis?
se sacan las ideas centrales de los análisis. Ustedes agarran su análisis narrativo, sacan las ideas centrales y eso es lo que hay que poner aquí en papelito. La regla es una idea por papelito. No pueden haber dos ideas por papelito. Cada papelito contiene solo una idea. Si el papelito contiene dos ideas, hay que separarlas. ¿Ok? Solo podrían haber dos ideas cuando ellas son complementarias. Se refieren a lo mismo. ¿Ok? Y por algún motivo son inseparables. Ese es el único caso. En el resto del tiempo siempre van a estar ahí las ideas. Y después, cuando escriban en el papelito, consideren la información completa. Digamos que si les estoy pidiendo que redacten dificultades, ¿ok? Y entonces ustedes se acuerdan, la garra del mango tiene un problema, que es que él tenía una rebaba muy filosa y eso dificultaba el agarre. Y entonces cuando van a poner en el papelito, en lugar de poner la dificultad, lo que ponen es el agarre del mango. ¿Qué dice eso? Si ustedes agarran un papelito que dice nada más el agarre del mango, ¿qué interpretan? Chicos, si están durmiendo, ronquen para darme cuenta, digamos. Que es difícil de Eso. agarrar, no sé. Pero, ¿cómo sabes eso si solo dice el agarre del mango? ¿Cómo sabes que no es? Que ya ¿Comprende? lo sé. Exacto. Y cuando lo lea el que no sabe, cuando lo lea el profe que no hizo la investigación, Se va a perder. exacto. Listo. ¿Por qué les sugiero esto? Porque si ustedes dejan las ideas completas y justificadas en los papelitos, cuando hagan el análisis narrativo, fijo va a estar bien hecho, porque ya está redactado en el papelito, ¿comprenden? No hagan esto como si fuera para ustedes, háganlo de una vez como si fuera para el lector, haciendo que la redacción del papelito ya está hecha para el bruto del otro lado que lo va a leer. ¿Comprenden? Ahora sí, adelante chicos. Aquí pongan entonces todo lo que recuerden acerca de ventajas, desventajas, facilidades, dificultades alrededor de estas técnicas que tenemos por acá. Personas, morfológico, diagrama de flujo, storyboard y adelante. Profe, pero al final hay que poner la idea completa o solo el mango de la resoladora. No, la idea completa. Ok. Como si fuera la idea central que tenés ya ubicada dentro de tu análisis narrativo. Eso es lo que hay que escribir dentro del papelito. Ok, voy a poner una, digamos, para darles un ejemplo. Supongamos que del storyboard. Entonces voy a agregar una por acá. Listo. Ahí puse yo el primer papelito celeste con una idea, digamos, de que puede extraerse del análisis de uso. Ok, este rosadito del morfológico está pura vida.
Chicos, más participaciones. Solo tenemos como 3, 7 papelitos. Y deberíamos de tener por lo menos unos 3 por persona, así que somos 9, unos 27 papelitos estaría muy bien. Y de esos papelitos, 2 los puse yo. Profe, yo estoy teniendo problemas de conexión, entonces no me quiere cargar muy bien. Entonces no te preocupes. Ujú. A mí la computadora casi me está explotando usando esto. ¿En serio? Muy mala.
ya tenemos una cantidad que, digamos, no es tan grande como podría ser, pero ya podemos trabajar con esto. Ok, chicos, ahora viene una pregunta clave en este proceso. Lo que sigue es, ya tenemos, digamos, bastantes papelitos, lo que sigue es empezar a crear las categorías. ¿Qué criterios podríamos utilizar para crear las categorías? ¿Qué se les ocurre? Vean el objeto de estudio. Tal vez por partes de la rasuradora. Digamos, una parte de la cabeza, una parte del mango y así. ¿Y por qué por partes de la rasuradora si la pregunta es qué tan fácil de usar? Porque puede ser que, porque la cabeza no sea muy, o sea, no se mueva mucho, que eso la dificulte su uso en general, creo yo. Ok, entiendo. Vamos a ver. Pero la pregunta no está dirigida a la morfología. ¿Por qué utilizar la morfología entonces para contestar qué tan fácil o qué tan difícil? ¿Cuáles son las categorías lógicas que salen de qué tan fácil de usar es una rasuradora? Manejo, la forma de usarla tal vez. Ok, muy bien. Vean, la palabra clave es fácil. ¿Qué tal si definimos una categoría que se llama facilidades y otra que se llama dificultades? ¿Qué les parece la propuesta? Para contestar un objeto de estudio que busca eso. Ahora, vean, cuando los datos son muy complejos, es decir, en algunos casos uno no tiene idea. En este caso, el proyecto está definido en realidad para que sea relativamente fácil de contestar por todas las circunstancias que tenemos. En algunos casos nosotros, o sea, tenemos todos los datos y es como, y diablos, ahora cómo le entro a todo esto. Lo que se hace más bien es buscar categorías que emergen de los datos. Leamos los papelitos. Acerquémonos, por ejemplo, a los papelitos de fondo rosado, ¿okay? A los del morfológico. Ahí entonces dice, la tapa protectora de la rasuradora posee relieve. La cabeza de la rasuradora no se ajusta bien. El espacio entre las cuchillas es muy poco, por lo que es muy fácil que la rasuradora se obstruya. El problema es que la rasuradora se obstruya. En el primer caso dice que la tapa protectora es difícil de despegar con presencia de agua, o sea que se resbala. La cabeza de la rasuradora no se ajusta bien a los contornos angulares de la cara. Ok, que es un problema como de ajuste. No se puede arreglar completamente el mango, el mango debido a que su longitud es corta. El mango de la rasuradora posee una textura con estrías que sirve para el agarre del objeto. La cabeza de la rasuradora tiene poca movilidad, por lo que es difícil de rasurar las zonas curvas, probablemente de la rodilla. El tamaño del mango complica su uso debido a su tamaño pequeño comparado a una mano de la persona. Voy por el lado del diagrama de flujo. La pérdida de filo de la rasuradora termina con el proceso, dejando al usuario con la barba medio cortar. Se debe limpiar la rasuradora varias veces en el proceso. Se repite todo el proceso en todas las zonas que se desea libres de vello. Permiso, vean. En este caso, esta redacción no indica qué es exactamente, si es una desventaja o es una ventaja o qué con exactitud hay que entender todo de esto específicamente. Entonces, sería bueno desde el principio dejar ese matiz de uno. Si es que esto es una ventaja, si es una desventaja o si solo es una característica. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destacar las navajas. Y de aquel lado del morfológico había algo que hablaba de destacar navajas. Después, antes de detectar la pérdida de filo, también hay en morfológico el tema de la pérdida de filo, aquí hay otro papelito de pérdida de filo. Entonces, vean cómo las mismas ideas que están puestas ahí empiezan a sugerir cuáles son las categorías. Esto es lo normal que pasa cuando se estructura significativamente la información. Y esto es lo que hay que hacer precisamente con el diagrama de flujo. Entonces, cuando uno no tiene idea de cómo ordenarlo, empieza a ver los datos y agrupa los datos que tienen información similar. En el caso, vean, ¿por qué motivo, digamos, no le di mucha bola al tema de agrupar por, ¿cómo se llama? Por componente, porque tenemos un análisis morfológico, entonces todos los papelitos rosados van a quedar así como muy chiquitos. Y eso no nos asegura necesariamente una categorización completa. La primer vista, recuérdenlo siempre,
que da la dirección del cómo hacer las cosas es este gran papel amarillo que tenemos en el centro. ¿Qué tan fácil de utilizar es una rasuradora desechable? ¿Qué tan fácil de usar es? Por tanto, las categorías que yo empiezo a elegir probablemente no, tienen que ayudarme a contestar esa pregunta. Si la pregunta ya de una me dice qué tan fácil, pues claramente una de las categorías va a tener que ser facilidades. Eso emerge de la pregunta. Hay que contestar esa pregunta. Por tanto, ¿qué tengo que buscar yo? Facilidades. Por el otro lado, ¿el qué tan fácil deja abierta también la otra pregunta? Ok, y si no es fácil, es difícil. Por tanto, uno piensa, ok, lo que sigue es buscar también dificultades. Y a la par de eso pueden emerger otras categorías que tienen que ver con apoyo a entender si algo es fácil o es difícil, como por ejemplo ventajas y desventajas. Eso puede ayudarnos a responder lo que te estudio. Ahora, necesito que propongan categorías, ¿ok? Vamos a ver. Piensen en qué categorías podrían existir. Dupliquen el papel amarillo, las categorías van a ir en amarillo y ponemos los papelitos aquí encima de la superficie. O sea, chicos. Profe, se me cortó un toque el audio. ¿Usted puede repetir la instrucción que acaba de dar? Ok, dame un segundo que tengo la galleta en la boca. La instrucción es que, vamos a ver, propongan categorías, ¿ok? Entonces, con respecto a esto que estamos buscando, qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable y a la luz de los temas tópicos que tenemos en los papelitos, entonces propongan qué categorías podemos utilizar para hacer la agrupación por afinidad. Ok, quien escribió limpiar el espacio entre las navajas. ¿Qué te motivó a escribir esta? Que es algo que se hace muchas veces durante el proceso. Ah, ok, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, lo que te hizo que se te encendiera, digamos, ahí la luz fue precisamente eso. ¿Por qué motivo se limpia el espacio entre las navajas? Porque se satura de vellos. Ok, entonces, probablemente la categoría es mejor que quede redactada en términos del problema, es decir, de que se satura de vellos, que de limpiar el espacio entre navajas. Porque limpiar el espacio entre navajas es solo una acción. ¿Ok? Y el tema del problema, el problema genera muchas más cosas, es decir, el atascamiento hace que se necesite desatascar, hace que la rasuradora deje de rasurar, interrumpe el proceso. Entonces hay mayor probabilidad de que si uno declara el problema, haya mayor cantidad de conceptos que se relacionan con el problema respecto de con la acción.
Ok, tenemos entonces 5 categorías propuestas. Vamos a ver. Tenemos 6 facilidades que brindan las formas perfectas. Entonces, utilizando estas 6, okay, voy a distribuirlas a través de todo el espacio. Profe, ¿Sí? una pregunta, es que voy a poner una, pero es que dura mucho. En el storyboard, uno no podría hacer la cantidad de pasos, porque, o sea, no sé, o sea, me lo pensé, si yo tengo que hacer algo a lo cual le tengo que meter muchos pasos, y yo siento que eso es algo difícil, ¿no? O a lo Ajá, mejor que requiere más complejidad que algo que tiene menos pasos, digamos. y de hecho sí, cuando se hace un análisis de usabilidad, la cantidad de pasos requeridos es uno de los criterios que se utiliza para definirla. Sin embargo, en este caso tenemos un problema. ¿Contra qué lo comparamos? Porque no estamos Ok. haciendo un análisis comparativo. Entonces, ¿cómo definís vos que son muchos y pocos pasos si solamente estás estudiando la misma rastreadora? Ah, ok, ok. ¿Ves? Ya lo Entonces, tu comentario es correcto, es decir, es uno de los criterios que hay que utilizar para definir la facilidad de uso. Pero es un criterio que solo podemos aclarar cuando tenemos comparación con otros aparatos u otros procedimientos. Depende del de poco. Ok, chicos, vean, ya tenemos aquí varios criterios. No los vamos a utilizar todos a la vez porque no tenemos tantos papelitos. Pues sí, intentémoslo de todas formas. Entonces, utilicen o distribuyan todos estos papelitos en los respectivos grupos que deben de pertenecer. Si hay un papelito que debe pertenecer a 2 grupos, simplemente lo duplican y lo ponen en los 2 grupos que pertenecen. ¿Ok? Adelante. Chicos, recomendación, yo dejé los papelitos distribuidos en zonas extremas precisamente para que no se agolpen todos exactamente en el mismo punto. Entonces, la idea no es acercar el papel amarillo a los de colores, al resto. Es más bien, el resto tienen que distribuirse en los papelitos amarillos. Eso precisamente para que los grupos al final tengan independencia, es decir, se puedan notar las agrupaciones, porque si quedan todos agrupados en el centro va a quedar una masa de papelitos difícil de entender dónde termina uno y dónde empieza la otra.
Ok, chicos, parece que ya tienen una tendencia de agrupamiento. Vamos a ver los grupos que ya están generados en este momento. Vamos a empezar primero con el de instrucción de navajas, para poderlo ver un poco mejor. Y este grupo se debe remover el protector, ya que este protege la cabeza de la cabeza de la rasuradora para que no se llene de residuos cuando no estemos. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destacar las navajas. El espacio entre cuchillas es muy poco, por lo que es muy fácil que se obstruya. Bien, se debe chequear la rasuradora después de algunas pasadas, ya que se obstruye. Cuando se gasta el filo de la cuchilla y el usuario la pasa por la piel, tiene como consecuencia la irritación. ¿Y qué tiene que ver esto con obstrucción? ¿O es que este estaba aquí y quedó incluido por accidente? Este definitivamente no pertenece a esta categoría. Y se debe preparar la piel antes de empezar a rasurar, es decir, utilizar jabón en la piel para mejorar los resultados. Nada más, sí, claro, porque esto influye en que haya mayor cantidad de desechos que obstruyen las navajas. Listo, esto es bastante coherente. Ahora, noten que están quedando papelitos de todos los colores. Es importantísimo porque lo que estamos haciendo es una triangulación de datos. Y si claramente la presencia de tantos papelitos que hablan del mismo tópico demuestran la existencia de este, ¿cómo se llama? De esta categoría. Por tanto, esta categoría ya queda validada por eso. Vamos abajo a esta parte. Ahora, noten de esta categoría que quedó básicamente llena de papelitos rosados. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todas las facilidades que brinda son gracias a la forma que tiene. Exactamente, esa es una parte. Pero también que vamos a ver que probablemente necesitemos reconsiderar el criterio de agrupación, porque lo que se está haciendo ahí es repitiendo todo lo que va a decir el análisis morfológico. Lo que va a pasar aquí es que básicamente se va a transcribir el análisis morfológico, porque vean la cantidad de papelitos o de ideas que están relacionadas con el análisis morfológico. Lo que estamos buscando es provocar esa triangulación de datos. No habría problema, digamos, si tuviéramos mayor abundancia de los otros papelitos, pero hay muy pocos de los otros colores. Y eso hace como que se esté repitiendo todo el análisis morfológico y meta una sola idea de otro análisis, lo cual se entiende o se empieza a encajar el flow. Listo, gracias. Pues yo hago coreografía. Les decía que cuando se haga entonces el análisis narrativo de todo esto, se lee más bien como un intento de no querer hacer el análisis y meterle un par de ideas de otros análisis precisamente para disfrazarlo, ¿comprenden? Entonces puede ser que lo que esté fallando sea el nombre de la categoría. Si quitamos, permiso, voy a hacerlo. O si cambiamos. A una categoría como esta, probablemente tengamos mayor variedad de papelitos que lo que tenemos. Ahora, eso iba a pasar desde el principio, porque si tenemos un análisis que estudia la forma y ponemos una categoría que dice facilidades que presenta la forma, por supuesto que esa categoría va a quedar llena de los contenidos de ese análisis, porque es su objeto de estudio. Entonces, hay que procurar, número uno, que las categorías emerjan de los datos. Y número uno, me equivoqué en el orden. Número uno, las categorías tienen que contestar el objeto de estudio. Y número dos, las categorías deben emerger de los datos. Entonces, me parece que la secuencia que hicieron fue pensar cuáles son las posibles categorías que existen y ponerlas. Y esto funciona así. Uno lee primero los papelitos para ver cuáles se repiten más y de ellos emergen las categorías. Ahora, voy a irme de este lado. De este lado quedaron muchos papelitos sueltos, lo cual no es problema, porque nada dice que todos los hay que encajar en categorías. Puede ser que eso. De este otro lado, esto no es una categoría, probablemente es un papelito duplicado de por ahí. Manera de agarre, quedó con un solo papelito. Esto quiere decir que esa no es una categoría.
que merezca estudio en este caso porque no tiene suficientes ideas que estén añadidas en el universo de ideas que tenemos nosotros acá. Es decir, puede ser que de su investigación maneje la de Gardner se convierta en una categoría porque hay suficientes datos que lo sustenten. Pero si no los hay, entonces no es una categoría. Ahora, les propongo el siguiente ejercicio. Permítanme un segundo. Vamos a usar ahora las siguientes categorías. Okay. Solo estas 4 categorías: facilidades del proceso de uso, desventajas, ventajas y dificultades. Estas otras vamos a conservarlas en una esquinita por el momento. Ok, procedan por favor a reacomodar la información de nuevo. Recuerden que si hay un concepto que tiene, vamos a ver, que puede pertenecer a ambos grupos, simplemente lo duplican y lo ponen en los dos grupos. Uy, permiso, estos dos están quedando muy juntos. Voy a alejar este por acá mejor.
Ok, chicos, estamos. Ya que veo que no mueven papelito. Entonces, Perfecto. Ahora, noten que cada uno de estos grupos quedó con una mayor variedad de colores. Quede con una mayor variedad de colores quiere decir que se está triangulando homogéneamente la información. Es algo deseable cuando se hace el análisis. ¿Por qué motivo? Porque así algo no queda fundamentado en los resultados de una sola técnica. Precisamente hacemos una mezcla de técnicas por lo que les explicaba la otra vez. Necesitamos de ellas porque cada una nos da una pieza para poder responder la pregunta grande. ¿Sí? Ahora, noten cómo vamos a ver, estas categorías están provocando mejor esa mezcla. ¿Por qué motivo lo están haciendo? Porque están emergiendo las categorías a partir de lo que hay que contestar. Es decir, toda la investigación la hicimos para contestar la pregunta ¿qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable? Por tanto, si lo que buscamos son categorías que contesten esas preguntas, vamos a obtener la agrupación de diferentes piezas variada que ayuda a contestar la pregunta. ¿Qué pasó en el caso anterior con las categorías que tenemos en la parte de arriba? Me parece que su decisión de categorización fue aleatoria, es decir, fue como muy en términos de lo que recordaban solamente, no en términos de lo que los datos dicen. Chicos, ¿cuál es el pecado aquí en este caso? ¿Qué es esa parte del procedimiento que dejaron de hacer que nos dificultó la primera parte de la categorización? De no centrarse en el objetivo del estudio. Listo, listo. Las letrotas rojas de la presentación de esta semana y de la semana pasada. No centrarse en el objeto de estudio. Si el objeto de estudio es qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable, de fijo las categorías van a tener que ver con facilidades y dificultades, porque en este caso el objeto de estudio es muy concreto. ¿Ok? Entonces, vean chicos, de verdad, no se nieguen al objeto de estudio, eso es lo que hay que responder. Por tanto, las categorías deben salir de ahí. Y cuando no salen del objeto de estudio, emergen de la agrupación de cada uno de estos papelitos. Ahora, vamos a ir a una de las categorías, digamos dificultades, para verla más de cerca, para ver sus componentes. Vean. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destaquear las navajas. La cabeza de la rasuradora tiene poca movilidad, por lo que es difícil rasurar zonas curvas como la rodilla. Cuando se gasta el filo de la cuchilla, ajá, y el usuario la pasa por la piel, tiene como consecuencia la irritación. No se puede agarrar completamente el mango debido a que la longitud es corta, el espacio entre las cuchillas es muy poco, entonces ya empieza a sonar la palabra cuchilla varias veces. Por ejemplo, por lo que es muy fácil que la rasuradora se obstruya. Obstrucción es otra palabra que se empieza a repetir. Se debe chequear de que la rasuradora después de algunas pasadas ya que se obstruye. Pues vean cómo dentro de la gran categoría dificultades del proceso de uso hay subcategorías. Cada una de ellas entonces ahora hay que organizarla. Por favor, ordenen esos papelitos en función de su afinidad también, los que están dentro de la categoría dificultades del proceso de uso. Háganlo por favor.
Ok, listo. Tenemos dificultades organizadas, ¿verdad? Perfecto, ya están repetidos. Ok. Ok, chicos, vean. En este sector que teníamos por acá, aquí hay un grupo bastante grande que tiene que ver con la obstrucción. Dice, se debe chequear la rasuradora después de algunas pasadas ya que se obstruye. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destacar las navajas. Se debe limpiar la rasuradora varias veces en el proceso y el espacio entre cuchillas es muy poco, por lo que es muy fácil que la rasuradora se obstruya. Tenemos esos 4 datos relacionados con la obstrucción. Una vez que los datos están agrupados como una subcategoría, lo que sigue es darles un sentido, ordenarlos de manera tal que pueda entenderse qué está pasando. Y si hay vacíos de información, llenar esos vacíos con alguna inferencia que le dé una explicación si esto es posible. Entonces, sigamos la cadena de causa y efecto. Problemas que se está taqueando. Según los papelitos que tenemos aquí, ¿por qué se taquea? Porque tienen muy poco espacio entre cuchillas. Muy bien, ajá, muy bien. Ahora, había otro papelito en algún lugar que también decía algo del jabón, yo recuerdo. Que también ayuda a explicar esto, porque no es solo porque hay poco espacio entre cuchillas, es que se hace una mezcla densa entre el jabón o el lubricante que se está utilizando y la barba que se está cortando. Entonces, aquí ya podemos empezar a montar la lógica del análisis negativo. Y tenemos datos que son representantes del análisis morfológico, que si no me equivoco son los datos naranja, no mentira, los rosaditos, el rosadito. Tenemos naranja, que es el diagrama de flujo, y tenemos uno del storyboard, lo cual muestra bastante equidad porque se están obteniendo datos de todos los análisis. Entonces, la redacción de esto podría decir algo como el siguiente. Una dificultad del proceso de uso es que se debe chequear constantemente la rasuradora después de algunas pasadas porque se obstruye. Según él, bueno, puede hacerse la referencia desde el principio. Según datos obtenidos del storyboard, existe una desventaja en el uso y es que se debe chequear constantemente porque se obstruye. Cuando se hizo el análisis a través del diagrama de flujo, se pudo determinar que hay un paso en el cual se debe sacudir la rasuradora para ayudar a desobstruir las navajas y poder continuar con el proceso. Y que esto se debe limpiar varias veces durante ese proceso. Esto probablemente se debe a que el espacio entre las cuchillas es muy poco, por lo que es muy fácil que la rasuradora se obstruya, según pudo determinarse a través del análisis morfológico. Ahora, notan cómo el redactar desde ya bien los papelitos les ayuda después mucho en el análisis narrativo, porque básicamente lo que tienen que hacer es agregar las palabras de enlace que muestran las relaciones entre esos conceptos. Las relaciones entonces pueden ser, por ejemplo, causa y efecto. Tenemos entonces estos espacios cortitos entre las láminas de las cuchillas y eso hace que se obstruya y cuando se obstruye se tiene como consecuencia que deja de cortar. Y eso es lo que hay que narrar, pero hay que armar bien esas oraciones y hay que decirlo claramente. Pues vean que esto puede tener mucha utilidad si uno empieza a redactarlo bien desde que está, ¿cómo se llama? Haciendo los conceptos, generando las ideas centrales de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los análisis que ustedes realizaron. Entonces, el proceso de categorización es básicamente así. Tenemos muchas ideas sueltas, se agrupan por afinidad,
Una vez que se agrupan por afinidad, entonces se hace un estudio al dentro del grupo para ver si hay todavía diversidad de cosas. Se vuelve a hacer una segunda agrupación de afinidad para crear subcategorías y a partir de esa agrupación se busca el sentido, se busca entender qué es lo que está pasando y cuál es la relación de los datos. Estas relaciones siempre son similares, siempre son causa y efecto, son consecuencias, es decir, esta es consecuencia de esta otra. Pueden ser relaciones, vamos a ver, este se relaciona con este otro y ambos juntos generan alguna otra cosa. Pueden ser relaciones también de oposición, de contradicción. Eso es lo que hay que investigar para poder armar el análisis narrativo. Después que uno tiene la explicación por grupitos, empieza a buscar la interrelación entre los grupos. Porque entonces, aquí, por ejemplo, dice que se obstruye, pero no hay una explicación clara de qué causa que eso se obstruya. En algún otro lugar tiene que haber información que hable del lubricante que hay que poner, de las barridas, y ahí es donde se puede relacionar esto de la obstrucción con el hecho de que también hay jabón, hay barba y hay desechos de por medio, y que eso todo en conjunto genera la obstrucción que ya fue puntualizada en el párrafo tal del análisis. Chicos, ¿les queda más claro cómo se hace eso? Profe, la verdad es que no, se le cortaba mucho. ¿Por qué me dicen hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta. Al final, A ver, espérate primero, antes de la pregunta. ¿Qué me respondiste? ¿Quién me habló primero? es que se cortaba, pero ya fue como al final, cuando ya estaba dando la explicación final. Ah, ok, si querés la repito, no hay problema. Sí, porfa. Perfecto, con mucho gusto. Bien, entonces vamos a ver. Desde que empecé con este tema de este grupo, ¿ya que? Sí, ya cuando empezó a decir lo de las agrupaciones y que si se necesitaba poner información porque habían huecos, entonces se ponía y esas Muy cosas. bien. Perfecto, entonces, estábamos ahí, ven. Ya teníamos el grupo grande que se llamaba dificultades del proceso de uso. Ese grupo grande se hizo precisamente porque todo lo que hay dentro son dificultades. El hecho de que haya tantos papelitos de colores implica que hay una diversidad de datos obtenidos a través de diferentes técnicas. Y para hacer el análisis estamos buscando eso porque precisamente hicimos la mezcla de técnicas para resolver el problema. Entonces, una muestra de que las cosas van bien aquí gráficamente es el hecho de que haya diversidad de colores. Cuando ya tenemos entonces este montón de dificultades juntas, lo que sigue es empezar a agruparlas por afinidad, que es lo último que hicieron. Entonces aquí tenemos toda esta fila que están relacionadas con que se obstruye la rasuradora. ¿Ok? Ya que me avisas si se corta o algo, ¿cierto? Entonces, Sí. perfecto. Entonces, aquí tenemos varias visiones diferentes porque hay 3 análisis que están involucrados hablando de esta problemática o de esta dificultad relacionada con que se hackean. Entonces, desde el punto de vista del análisis de uso, dice lo siguiente: se debe remover el protector ya que este protege de la cabeza a la rasuradora para que no se llene de residuos cuando no está en uso. Esto no parece referirse al proceso de uso, sino más bien la función del protector cuando la rasuradora está guardada. Se debe chequear la rasuradora después de algunas pasadas ya que se obstruye. Ok, o sea que uno se está rasurando y entonces ella queda taqueada por completo y hay que hacer algo porque ya deja de cortar. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destaquear las navajas. Es decir, una vez que detectas que está taqueada, pues hay que hacer algo para poderla liberar y poder continuar con el proceso de rasurado. Se debe limpiar la rasuradora varias veces en el proceso. Y lo último dice, el espacio entre las cuchillas es muy poco, por lo que es muy fácil que la rasuradora se obstruya. Entonces, está dando un porqué ¿cómo se llama? Las cuchillas se obstruyen. Algo que no está dicho de manera explícita aquí y que haría falta decir es que se ve interrumpido el proceso de corte, que la rasuradora deja de cortar. Entonces, hay un dato que hace falta, probablemente que agregarlo. Cuando uno hace el análisis narrativo, o más bien, para poder hacer el análisis narrativo, primero tiene que buscar cuáles son las relaciones entre todas estas expresiones que tienes. Las relaciones siempre son las mismas, son como causa-efecto, son como esta idea apoya a esta otra idea,
o esta idea es contradictoria de esta otra, o esta idea es parte también de esta otra idea porque la amplía, o esta idea fundamenta esta idea que está acá. Y eso es básicamente lo que se hace aquí, estructurar esas dos relaciones. Por ejemplo, el espacio entre cuchillas es muy poco, por lo que es fácil que la rastreadora se obstruya, básicamente está dándole fundamento a todas las demás ideas que tenemos acá. Demuestra que eso de verdad está sucediendo. Después que se debe chequear la rasuradora, entonces indica que el proceso hay que interrumpirlo, lo cual puede causar una molestia y por tanto podría ser un causal de dificultad. Se debe sacudir la rasuradora para ayudar a destacar las navajas, entonces además de interrumpir el proceso para verlo, hay que interrumpirlo porque hay que destacar la rasuradora, es decir, hay que habilitarla de nuevo para que vuelva a cortar. Eso entonces es lo que hay que decir en el análisis narrativo, haciendo referencia al análisis del cual proviene la información cuando sea pertinente. Entonces, cuando hagamos el análisis narrativo de esto, podría ser algo como lo siguiente. Según se puede constatar en el análisis que está expuesto en el storyboard, se debe chequear la rasuradora después de algunas pasadas, ya que ésta se obstruye. La rasuradora se obstruye debido a que el espacio entre las cuchillas es muy pequeño, lo que es muy fácil, lo que hace que sea fácil que el... No, vamos a ver. La rasuradora se obstruye porque el espacio entre las cuchillas es muy poco, según se puede constatar en el... Y esto ocasiona que se deba limpiar la rasuradora varias veces en el proceso para poder destaquearla. Lo cual queda visualizado en en este caso es el diagrama de flujo. Entonces, de esta manera uno puede dar fundamentación a lo que está diciendo porque tiene información que está siendo recogida de diferentes análisis, que está dándole firmeza a lo que sea que está generándose a través de los conceptos. Y si ustedes redactan bien esta parte de acá, después de hacer el análisis narrativo, es mucho más fácil porque tiene las oraciones completas. ¿Okay? Entonces, básicamente es buscar los enlaces correctos para hacerlo de corrido. ¿Queda más claro, Jackie? Sí, entonces sería agrupar la información para al final en el análisis narrativo crear una sola idea donde esté bien fundamentada con la información que se recolectó en las técnicas. Exactamente, exactamente. Ahora, puede ser, digamos, en este caso todos los papelitos se refieren a una misma cosa, ¿verdad? Es como la narración de una ideita nada más. En algunos casos podría pasar que, o sea, todos los papelitos estén relacionados con destaquear y que dentro del tema de destaquear haya 3 ideas. Entonces, de ahí simplemente se unen las 3 ideas en la narración. Ah, ok. Ok. Chicos, ¿les queda más claro cómo hacer esto? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una duda. Decime. ¿Qué se hace con los papelitos que no se pusieron en ninguna categoría? Siempre hay siempre hay ideas, siempre hay conceptos que no ayudan a contestar el objeto de estudio o que no son categorizables. Entonces, sencillamente, no se incluyen. Es lo normal, digamos, es normal en una investigación que siempre hayan datos que se recogieron, se recolectaron, sirvieron en su momento para explicar algo, pero que no ayudan fuertemente a lo que uno está buscando. Entonces, sencillamente no se utilizan. Ok, gracias. Sí, no hay ningún problema con que sobren papelitos. Es decir, eso es parte normal de cualquier investigación, de cualquier proceso de análisis y síntesis. Porque aquí, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es sintetizando correlacionando la información para generar el análisis. Y habrá información de que no nos ayude con el objeto de estudio, por tanto, no la incluimos. Como con las portadas de los discos, que sobraron muchos en la mayor parte de los grupos. Ok. Ok, chicos, ¿dudas de alguna otra cosa? Relacionadas con esto, relacionadas con el proyecto. ¿No tenemos? No. Ok, parece que no. Ok, chicos, entonces terminamos por acá la lección. Dejen un toquecito para parar de grabar.